Hola querido amigo, querido hermano, bienvenido a un nuevo espacio de Reavivados por su palabra. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 4 de Génesis y aquí se introduce el pecado, la muerte y se muestran desde ya cuáles son sus consecuencias y cómo ha afectado a la humanidad. Acá aparece una historia que es muy bien conocida por todos nosotros, que es la historia de Caín y Abel. Parte el capítulo mencionando de que Adán conoció a su mujer Eva, es decir, que tuvieron relaciones, que pudieron intimar entre ellos y ya fuera del huerto, esta dio a luz, o sea, tuvo un hijo y dice, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. En realidad, en el lenguaje original, esta frase que aparece acá, que dice, cierto, Eva, en realidad ella lo que quiere decir es, he adquirido un varón, he adquirido al Señor. He tenido, ¿cierto? Ahora al Señor. Es un poco extraño, ¿no? Porque Eva, al haber escuchado esta profecía, al haberme escuchado, ¿cierto? De que iba a venir de su descendencia un Salvador, alguien que iba a pisar la cabeza de la serpiente del enemigo, ella pensó de que su hijo, directamente su primer hijo, su primogénito, iba a ser ese Salvador. Y es por eso que le coloca ¿cierto? Caín. ¿Qué es lo que significa? Significa adquirido. Cuando a Eva tiene su primer hijo, ella dice, lo ha adquirido, ahora tengo al Señor, tengo al Salvador. He adquirido al varón, ¿ya? Y después tiene otro hijo que es Abel. Y aquí se nota cierta la diferencia porque Abel, muchos han tratado de investigar cuál es el realmente significado de Abel y muchos tratan de dar algunas hipótesis como vanidad, nada o viento, ¿sí? Abel, cierto, era como alguien despreciado por su propia madre porque ella pensaba de que realmente el Salvador, quien iba a ser el bueno, iba a ser, cierto, su primogénito, Caín. Lamentablemente, cierto, la historia no muestra eso, sino que muestra todo lo contrario. Dice acá, cierto, que pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él era un cultivador de la tierra. Él se preocupaba de eso, ¿cierto? De cosechar, de cultivar la tierra, que es un trabajo muy lindo, muy bonito, que probablemente aprendió de su padre, ¿no? No hay nada de menospreciar en eso. Y Abel también trajo de sus ovejas, ya que él era un pastor de ovejas. Entonces, los dos trajeron una ofrenda, un sacrificio a Jehová, ¿ya? Pero Dios solamente miró con agrado a Abel y a su ofrenda y no lo hizo así con Caín y a su ofrenda. Porque te podrás preguntar, muchos pueden decir hoy, Dios es un poco selectivo, es egoísta, ¿cierto? Pero en realidad recordemos en el capítulo anterior de que Jehová ya había mostrado lo que eran los sacrificios, algo que vamos a ver durante todo el Antiguo Testamento, de que cada vez de que el hombre quiere acercarse a Dios, cada vez que las personas querían ponerse a cuenta con Dios o pedir perdón por su pecado, que es lo que tenían que hacer, venir y traer un animalito y sacrificarlo a Jehová. ¿Sí? Lamentablemente esas frutas, esas verduras, por muy bien cultivadas, por muy bien cosechadas que hubiesen estado, no simbolizaban realmente al Salvador que iba a venir, no simbolizaban, cierto, ese sacrificio que iba a dar el Hijo de Dios. Pues por eso que Dios simplemente no mira con agrado, cierto, la ofrenda de Caín y si aprecia la ofrenda, cierto, que le había dado, cierto, Abel. Y obviamente Caín se enoja y el mismo Dios le pregunta en el versículo 6, le pregunta, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué haya caído tu semblante? Versículo 7 dice, si tú hicieras lo bueno, ¿no serías acaso enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando y con todo tú lo dominarás. Fíjense, Caín sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que era lo bueno, sabía, cierto, qué es lo que significaba el sacrificio, sabía cómo hacerlo, ¿ya? No era algo desconocido porque Dios mismo les había enseñado, probablemente Adán y Eva les habían explicado lo que había ocurrido, cómo ellos habían salido del Edén, probablemente podían ver un poco, ¿cierto?, del jardín del Edén, no podían entrar en él porque había un ángel con una espada ardiendo, ¿cierto?, en su entrada, protegiendo que nadie entrase, ¿cierto?, y tomase el árbol de la vida, pero ellos ya les habían enseñado a sus hijos lo que había ocurrido, de que Dios había tomado, ¿cierto?, a un animalito para que fuese sacrificado y con sus pieles los cubrió. Entonces ellos conocían muy bien lo que era el sacrificio, ¿ya? Y por lo tanto Caín también lo sabía. Solamente que él trató de llevar lo mejor que tenía. Y eso no está mal. Muchas veces nosotros tratamos de llevar lo mejor que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos, ¿ya? El problema está es que muchas veces lo que nosotros queremos darle a Dios no es lo que Él quiere. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que cada vez de que hagamos algo, cada vez que le entreguemos algo al Señor, sea lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos, ¿ya? Entonces,
acá también hay una promesa muy bonita que encuentro yo, aparece en el versículo 7 cuando obviamente a Caín está enojado, pero Dios le dice, el pecado está con todo acechando, pero tú con todo lo dominarás. O sea, tú puedes vencer el pecado, tú puedes vencer el mal, el egoísmo, ¿cierto? La envidia, tú puedes vencer esa ganas de hacer lo incorrecto, de ser rebelde. Dios le dice eso. Pero lamentablemente, ¿cierto? Caín, ¿cierto? Cerró su corazón y un día le dijo a su hermano Abel, salgamos al campo a caminar por allí. Y fueron y por tanta rabia, por tanta ira, por tanta envidia que tenía, mató a su hermano. Más tarde Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y el mismo Caín pregunté, no lo sé. ¿Soy yo acaso guardián, cierto, protector de mi hermano? Y es triste, la verdad, porque realmente es eso lo que Dios quiere. Que nosotros nos cuidemos como hijos suyos, que nos cuidemos los unos a los otros como hermanos, que cuidemos, cierto, a nuestro hermano menor, a nuestro hermano mayor y también a nosotros que somos todos hermanos, somos todos hijos del mismo Dios. Venimos todos de la misma descendencia, ¿no? Eh, y así. Entonces, obviamente, Dios le dice que has hecho la voz de la sangre de tu hermano, está clamando a mí desde la tierra, ahora serás maldito en toda la tierra, que abrió la boca para recibir a tu hermano, y cuando tú labres la tierra no te devolverá ningún fruto, serás errante y extranjero en ella. Entonces, era grande la maldición que iba a tener, ¿cierto? Obviamente, Caín, pero Dios también, ¿cierto? Le dice que le va a poner una marca y cualquiera que le hiciera daño, porque muchas personas quizás que van a ir más adelante y van a tener odio contra Caín, Dios obviamente también lo protege y coloca una señal sobre él para que quien lo mate, quien lo encuentre, ¿cierto? No lo mate, ¿no? Y así Caín salió delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente lejano. O sea, huyó, ¿cierto? Por allí estuvo lejos de su familia. Y allí probablemente después tuvo hijos con quizás las hijas de sus padres, ¿ya? Porque recuerden, no estaba tan lejos del Edén. Lo más probable es que Adán y Eva crearon cierto su hogar, buscaron cierto un lugar donde asentarse cerca de Edén y Caín también lo hizo así. Y más tarde, ¿cierto? Después, Caín conoció a una mujer, probablemente una de las hijas de Adán y Eva, ¿ya? Y allí, ¿cierto? Tiene varios hijos, ¿ya? Y lo primero, ¿cierto? Que nosotros podemos ver es que sus hijos son grandes, son los primeros grandes de la historia. Por ejemplo, Enoch, que construyó una gran ciudad, ¿cierto? También está, ¿cierto? Lamec, que ya tuvo, ¿cierto? Dos mujeres. Ya desde ya se ven varias cosas extrañas, ¿cierto? O malas, que no están correctas, como lo que es la poligamia dentro de los habitantes de la tierra, de los hombres de la tierra. Eh, También aparece Jubal, que es padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea, se ve de que los primeros hombres, los primeros hijos, tienen grandes habilidades, grandes aptitudes que habían heredado, ¿cierto? De sus padres. Tenían un gran conocimiento a estas personas que fueron los primeros habitantes de la tierra. Después también aparece Tubal-Caín, que fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y así, muchos hombres, ¿cierto? Renombrados, importantes acá. Y miren, a mí me gusta mucho y me llama la atención esto, que Lamec un día dijo a sus dos mujeres, Ada y Sila, lo siguiente, de que él había matado a un hombre, ¿cierto? Haberlo herido, ¿cierto? Y también mató a un joven por haberlo golpeado. Se ve primero el odio, lo rápido que eran los hombres en ese entonces para enojarse, para ir a matar a alguien, para poder enfrentarse. Pero él dice lo siguiente, si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. O sea, también reconoce que había un mal dentro de sí. Y eso es sumamente importante dentro de todo el egoísmo, dentro de todo el odio, toda la maldad que había en él. Aún así reconocía de que lo que estaba haciendo estaba mal. Y después se nos cuenta lo siguiente de que Adán y Eva, ¿cierto? Se tuvieron relaciones nuevamente, estuvieron juntos. No se menciona quizás las hijas porque eso no es muy importante, sino es más importante los descendientes varones, los hombres, ya que de allí iba a venir el Salvador, de un varón, según lo que se había profetizado, pero se menciona ahora que Adán y Eva tuvieron otro hijo, probablemente tuvieron muchos hijos e hijas también, pero ahora tienen un hijo llamado Seth, el cual ellos dijeron, Dios nos ha dado, ¿cierto?, este hijo para reemplazar, ¿cierto?, a Caín, ¿cierto? Para reemplazar a Abel, perdón, quien mató a Caín. Y ahora, ¿cierto?, tiene este hijo Seth. Y mire lo que dice el último versículo de este capítulo, el versículo 26 dice, a Seth le nació un hijo
el cual le puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mira qué interesante. A través de esta familia que bajó, ¿cierto? Que venía de la descendencia, ¿cierto? De Set, Enos, empezó, ¿cierto? A conocerse el nombre de Jehová entre los habitantes de la tierra. Se ve acá en el capítulo 4 ya un gran odio como el que se ve hoy en día, ¿no? Se ve muerte, se ve matanza, envidia. Qué terrible, ¿no? Pero aún así se ve un poco de esperanza, ya que los hombres, a pesar de que eran malos, todavía reconocían de que había maldad dentro de sí. Y también empezó a haber una familia que empezó a invocar el nombre de Dios y también empezó a predicar, a contarles a otros acerca de esas historias, acerca de la creación del mundo, a pesar de que ya la familia de Caín, los descendientes de él, ya habían perdido toda la fe, se habían alejado de Dios, ya no querían nada con Dios y se preocupaban ya de avanzar en la metalurgia, en los instrumentos, en la música, en esas cosas. Aún así, había una familia que era la familia de Enos, la que se preocupaba, ¿cierto? La descendencia de Set, de poder testificar y hablar acerca de Dios. Que nosotros también podamos ser esa familia. No como las descendientes de Caín, que solamente se preocupan de hacer lo malo, de hacer daño, de matar personas, sino que seamos también nosotros como los descendientes de Set, como Enos, como esa familia que quiere dar a conocer a Dios a las personas. Demos a conocer a Dios y ayudemos a las personas a buscarle y que la gente pueda a través de nosotros y con nuestra ayuda volver a invocar el nombre de Dios. Que Dios te bendiga en este día, querido amigo, querido hermano. Nos encontramos nuevamente en otro capítulo. Hasta luego.